Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra García. Soy miembro de la Iglesia Pueblo de Dios aquí en San Luis Río Colorado, Sonora, y me gustaría compartirte un poquito de mi testimonio. No había un día que yo no deseara el morirme. No había un día que yo no deseara la muerte. Siempre desde muy pequeña, porque fui abandonada por mis padres a la edad de 2 meses. Mis padres siempre estuvieron ausentes en mi infancia, nunca estuve con ellos, nunca viví con mis padres, y eso me llevó a tener mucha inseguridad en mi vida, me llevó a sentirme culpable del por qué había nacido. En toda mi infancia mis padres pues no estuvieron conmigo. A la edad de 13 años se empieza a despertar en mí un deseo, una atracción por las mujeres, y es ahí donde empiezo a involucrarme con mujeres, donde empiezo a buscar el amor en las mujeres y empiezo a salir con mujeres, intentando llenar ese vacío que mi madre había dejado, que el abandono de mi madre había dejado. Intentando llenar ese vacío me empecé a involucrar con mujeres. Yo creía, a la edad de 14 años, yo me empecé a cortarme mis brazos, deseaba el morirme, no estaba feliz, no era feliz, no estaba a gusto. Y fue así como empecé a cortarme mis brazos, como empecé a querer desaparecer, a querer quitarme la vida. 3 veces intenté quitarme la vida, de las 3 veces nunca lo logré, pero siempre estaba en mí ese deseo de querer suicidarme. No había otra cosa que yo no pensara que el suicidarme. Yo siempre creí que nunca podía salir del lesbianismo. Siempre me encontré atrapada en el lesbianismo. Yo creía que era algo normal, que era algo con lo que se nace, que era algo normal con lo que las personas tienen o crecen o nacen. Siempre creí que era normal. Duré 6 años creyendo ser lesbiana. Duré 6 años involucrándome con mujeres, transmujeres, y sin poder salir de ahí. A la edad de 18 años salgo de mi casa desesperada, buscando una manera diferente de salir adelante, de no querer repetir la misma historia de mi madre y de mis hermanas. Y es así como llego a Cueva de Adulam, una casa para mujeres aquí en San Luis, donde desde el primer momento en el que yo llegué, se me ha brindado el apoyo, tanto espiritual, emocional y económicamente. Y me siento muy, muy agradecida con Dios por todo lo que Él ha ido trabajando en mi vida, por todo lo que Él me ha ido confrontando. Había personas que desde el momento en el que yo llegué a Cueva de Ulam, se me dijo todo lo que Dios podía hacer conmigo, se me dijo todo lo que Dios podía hacer en mi vida. Y no fue hasta que yo decidí abrir mi corazón a Dios, no fue hasta que yo me abrí mi corazón y fui sincera con Dios, que Él empezó a trabajar en mi vida, empezó a confrontar esas áreas en mi vida que yo creí que eran normales, como el lesbianismo. Empezó a confrontar áreas en mi vida que yo creía que nunca iban a ser sanadas, como el perdonar a mis padres por el abandono. Empezó a limpiarme, empezó a arrancar de mi corazón todo ese dolor, toda esa amargura, ese resentimiento que por años me dominó. Yo era víctima era presa de la ira. El coraje y la ira gobernaban en mi vida. Siempre estaba a la defensiva, nunca se me podía decir nada, porque siempre no aceptaba que nadie viniera a quererme cambiar mi manera de pensar, mi manera de ser, porque yo siempre creí estar bien. Pero no fue hasta que el Señor empezó a limpiar mi corazón por medio de su palabra, que fui transformada y fui libre de lo que yo siempre creí que era normal, que así va a ser siempre. Y el Señor empezó a trabajar conmigo, y le doy gloria a Dios por eso, por haberme puesto en este lugar. Voy a cumplir 4 años aquí en Cueva de Adulam. Ha sido un proceso largo, donde el Señor ha
ha ido limpiando mi corazón, ha ido renovando mi mente por medio de su palabra, me ha ido transformando y ha ido trabajando conmigo, ha seguido moldeando áreas en mi vida y me ha seguido transformando. Y hoy por hoy me encuentro libre, me siento amada, me siento valorada. Todo aquello que yo deseaba sentir en mi infancia, hoy en mi juventud, lo tengo y le doy gloria a Dios por eso. Y sé que así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, lo puede hacer con más jóvenes o personas que se encuentran tal vez en la misma situación en la que yo me encontraba, que sienten que no son dignas del amor, que sienten que porque sus padres no las amaron no merecen ser amadas. Y no es así. Cuando el Señor llega y cambia todo, absolutamente todo de nosotros. Nos hace nuevas criaturas. Y le doy gracias a Dios por eso. Y espero les haya sido de bendición. Y Dios me los bendiga.